Audiencia deportiva de Pulse por Más, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. El placer de saludarle aquí desde el Sport San Nicolás, ciudad de Griboucuá. Estamos para la cobertura deportiva. Hoy este enfrentamiento de carácter amistoso entre la Escuela de Fútbol de Griboucuá y la Escuela de Fútbol del Club Unión Agrícola de San Estanislao. Aquí los primeros minutos de este partido ya lo está ganando 1-0 el equipo del Unión Agrícola, el conjunto albiverde, ante el representativo de la Escuela de Fútbol de Griboucuá. Los primeros minutos de juego corresponde servicio de esquina para el equipo de Agrícola, que va buscando ya el segundo. Va a salir ahora el equipo de Griboucuá. Este es Uber de las Villalba, sí señor, Uber el que lleva. Villalba el que conduce el número 11 hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador de Griboucuá. Intenta eludir la marca, dos la encima, entonces tuvo que jugar hacia atrás con Caje. Se cae Vicente. Sin falta dice el juez. Ahora recupera el conjunto del Unión Agrícola. Hoy sábado 7 de marzo, año 2026. Estamos acompañando a los chicos de la Escuela de Fútbol en esta jornada de hoy. Hoy sábado, mañana sabatina, con la propuesta de Pulses por Más. Villalba quiere, saca un costado el defensor del Agrícola. Será servicio manual para el conjunto de Griboucuá. El propio Villalba ya lo cumple. Griboucuá que juega con Tiago Núñez, portería Jimmy Pereira, Roberto Acosta, Xavi Pascual López, Jordan 2016 y 2017. Avanza el equipo de Griboucuá que busca también el empate, pierde 1-0. Estamos con las primeras imágenes en esta mañana de hoy. Según me indica Edison, vamos a tener 3 categorías. Así es que vamos a llevar los pormenores, las alternativas de cada uno de los compromisos. Presiona el equipo de Griboucuá buscando el empate. Trata de salir jugando el jugador con la 19. González forzó el servicio de esquina. Parece con todo allí el jugador César González. Será córner, será servicio de esquina que corresponde para el representativo de Griboucuá. Tratar de buscar el empate, esa es la consigna del conjunto local, que arrancó perdiendo el partido. Va González, levanta la pelota. Bien para poner ahí el muslo. El jugador de Agrícola recupera otra vez González. Va al centro, Caje que gira, atención, va por el empate. Va presionando el equipo de Griboucuá. Ahora sí sale Agrícola. Gana 1-0 el conjunto albiverde. El número 24 el que tiene. Escuela de Fútbol de Griboucuá y el Club Unión Agrícola se enfrentan en este partido amistoso. Amistoso de preparación porque tanto Griboucuá y también Agrícola se van preparando también para campeonatos oficiales. Tienen también torneo, en este caso, torneos oficiales. Tanto Griboucuá también para lo que va a ser este año 2026. En etapa de formación, estos chicos que día a día van aprendiendo también este deporte que apasiona a mucho, realmente, que es el fútbol. Agrícola y la posición ahora. Va teniendo el conjunto albiverde. Aquí recupera Griboucuá. Lanza hacia adelante. El rebote queda para Villalba. Ahí González se muestra. A Villalba, Uber el que tiene. Trata de organizar. Deja ahí para Vicente Caje. Este que levanta. Balón que cae. La humanidad del jugador de Griboucuá. Rebotó para el jugador rival. Atención, dejó corto allí. Va por el empate. Está el conjunto de Griboucuá. No pudo girar el jugador del conjunto local, por eso no pudo sacar el remate. Va insistiendo ahora el equipo de Griboucuá. Ahí se cae el número 10 que está firme en la marca también. Intentó cruzar, pero gana el servicio de esquina. Va a ser córner para el equipo de Griboucuá en estos primeros 7 minutos de partido. El marcador indica que gana Agrícola 1-0. Ahí va para el lanzamiento. De a poco va a ir mejorando la señal también. Con alguna dificultad estamos arrancando en cuanto a señal. Atención, va Vicente Caje, quiere el empate. Griboucuá
Va insistiendo, gana el servicio de esquina. Producto de la presión, producto de la insistencia. Para tratar de llegar al empate del partido. Vicente Caje va a cumplir el servicio de esquina. Córner punta derecha que corresponde para el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Va el envío. Pone la espalda ahí el jugador del conjunto agrícola y sale jugando. Otra vez Caje en la presión. Y la pelota le queda para el número 10. Saca hacia adelante. La pelota, el jugador del conjunto de Iribucuá. Va presionando. González el que presiona también. Va con todo, busca el empate. Ya sale Unión Agrícola. Villalba. Uber tiene. Engancha bien. Va Villalba. Se conecta ahora con González. Va César. Insiste Iribucuá buscando el empate. Presiona bien también Caje por ahí cerca. Va insistiendo. Ahí queda para Pereira también. Colabora Caje. Va el pelotazo, estaba para González, está el empate, tiró el rebote, sigue el peligro, está, atención, no pudo, queda otra vez para el número 10, no pudo ser para el conjunto de Iribucuá, estuvo cerquita del empate, par de rebotes, y por fortuna del equipo rival, esto no fue gol, Llegó con muchos hombres. El representativo de Iribucuá que va insistiendo con Caje. Vicente que intenta. Balón que ya sale a un costado. Será servicio de esquina. O lateral, vamos a ver. El árbitro indica que es pelota para el equipo local. El representativo del conjunto de Iribucuá. Que arrancó con el resultado adverso. Pero está buscando el empate, va insistiendo. Villalba para levantar. Va Villalba. Va el envío, centro por arriba. Está, golpe de cabeza, queda el rebote. Va insistiendo el equipo local. Levanta el pelotazo largo. Está. Pelota encima del horizontal. El defensor, el que fue el que desvió esa pelota, va a ser córner. Hace rato se mantiene Iribucuá ahí. Buscando el empate. Se defiende Unión Agrícola que está ganando parcialmente 1-0. Villalba para levantar el número 11. Es el jugador Uber Villalba. Acomoda la pelota en ese último rincón. Ahora sí autoriza el juez. Villalba levanta el pelotazo. Caje el que peina. Ya queda en las manos del guardameta de Agrícola. Y esto termina la primera mitad. Sí, señor. Resultado parcial: 1 para Agrícola, 0 para Iribucuá. Nosotros quedamos con las imágenes. Ya enseguida que retornamos para el segundo tiempo de esta categoría sub-10, en este caso categoría año 2016-2017. Escuela de Fútbol de Iribucuá y en la Escuela de Fútbol de Unión Agrícola. Carácter amistoso. Bien, retornamos para este segundo tiempo que acaba de arrancar. La Escuela de Fútbol de Iribucuá ante Unión Agrícola. La Escuela de Fútbol del
Unión Agrícola de San Estanislao. Servicio de esquina que corresponde para el equipo de Iribucuá, que busca el empate, pierde 1-0. En el arranque del partido, el conjunto del Unión Agrícola encontró el gol. Lo está ganando parcialmente 1-0. Pero Iribucuá hace rato, en la primera etapa también, estaba insistiendo con el empate. Va Villalba, González también colabora. Logró puntear. Se pierde afuera ese balón, será salida que favorece para el conjunto de Agrícola. Va a salir desde el fondo el conjunto albiverde. Iribucuá que con la planilla aquí tiene como arquero a Tiago Núñez, Jimmy Pereira, Roberto. Va insistiendo, ya con algunos cambios ya también el conjunto de Iribucuá para tratar de revertir la situación adversa por el momento. Ahí se muestra Villalba, pelota para él. Uber no pudo dominar, se le fue, pero va en busca del balón hacia la punta izquierda. Continúa el partido por la mínima diferencia a favor de la visita. Ahí ya va sacando. Ahí el esférico queda para el número 7 que va intentando. Ahí está Caji el que remata. Encima del horizontal no pasó nada. Será salida para el equipo de Agrícola. Estamos acompañando a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, como así también del Unión Agrícola, en esta transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Estamos con las imágenes aquí desde la ciudad de Iribucuá, departamento de San Pedro, República del Paraguay. Ya sale Agrícola. Ahí va teniendo en su salida el conjunto albiverde. Intersecta aquí la defensa del conjunto de Iribucuá. El partido está 1-0 a favor de la visita, a favor del conjunto de Agrícola. Iribucuá buscando el empate, va con todo con Vicente Caje. Se cae Vicente. El árbitro dice no pasó nada. Y sale Agrícola. Otra vez. Intersecta Acosta, Roberto Acosta de Iribucuá. Pierde ante la presencia ahí del jugador del conjunto de Agrícola, que va en busca del segundo tanto. Viene la marca el defensor del conjunto de Iribucuá. Va a complementar la salida el jugador Roberto Acosta. Muy buena marca por parte del número 4 en su espalda. Sí, el jugador Jordan Domínguez. Forma muy oportuna. Jordan logró puntear porque se iba con todo el jugador de Agrícola. Va lanzamiento manual por parte del jugador Mateo. Mateo para el conjunto de Agrícola. Viene la marca Villalba. Despeje por parte de Ian Cardoso. Será córner. Será balón, sí señor. Será tiro libre de esquina que favorece al conjunto de Agrícola. Para no complicar, y creo que está bien también, Brian Cardoso saca al córner. Va al servicio. El árbitro paró el juego y se va a repetir, tengo entendido, la acción. Servicio de esquina. Bueno, ahí está entonces. Ahora sí, algunas observaciones para los que están allá también. Son jugadores que posteriormente van a entrar en acción. Creo que alguien habló de más allí, por eso la advertencia también por parte del juez para con los jugadores que van a jugar más adelante de Iribucuá. Va el envío, atención, el cabezazo, gol. Gol del Unión Agrícola. Sí, señor, logró conectar el número 8 con golpe de cabeza. Fue el 16 en este caso el que logró conectar. Centro por la punta derecha. El córner y el cabezazo, pelota adentro. Llega el segundo tanto de Unión Agrícola sin hacer mucho. Ya está golpeando 2 veces. Iribucuá que no está pudiendo encontrar el gol. Ahora llega el segundo para el representativo del Unión Agrícola. Cuando vemos una vez más en reiteración el gol con ese cabezazo. Y fue muy esquinado realmente ese testazo. Por eso deja sin chance prácticamente al guardameta de Iribucuá, que se fue bien, pero imposible, ¿eh? Fue muy esquinado el cabezazo.
Y ahora Gribucá pierde 2-0. Unión Agrícola es el que gana el que manda en el partido. Será Vicente Caje. Es Caje frente a la pelota. El número 11. El delantero que tiene el conjunto de Gribucá. Vamos a ver si es que saca provecho de esta táctica fija. Ya autoriza el juez, le va a dar con la pierna zurda. Caje levanta el pelotazo. Le devuelve el defensor. Pelota que cae hacia la punta izquierda, en este caso en el ataque gribucuense. Ya sale Agrícola hacia la banda derecha. Para no complicar, saca a un costado Jordan Domínguez, el que luce con la número 4, lateral zurdo del representativo dueño de casa. Será lateral para Unión Agrícola. Va Jordan, va Domínguez. Insiste Gribucá. No pudo. En este caso ya está la marca de Mateo. Sigue Villalba también. Uber el que remata. El remate salió desviado. No pasó nada también. Y bueno, estamos teniendo el problema de señal aquí en la zona. Por eso no estamos saliendo bien, en perfectas condiciones. Pero estamos trabajando para que esto mejore también. Para que la gente pueda disfrutar con nosotros esta jornada deportiva en esta mañana sabatina. Desde la ciudad de Gribucá estamos transmitiendo en vivo. Es muy raro que hoy no esté respondiendo la señal, porque cada vez que venimos aquí, muy pocas veces estamos teniendo esta dificultad. Pero la mañana de hoy está algo complicadito, tema señal aquí en la ciudad de Gribucá. Vamos a ir probando otras líneas también para que esto pueda ir mejorando. El equipo técnico está trabajando para que podamos recuperar bien la señal también. Bueno, ahí va el equipo de Gribucá que va insistiendo. Quiere el descuento. Va con todo, va al remate, bloquea la defensa, queda para Caje, atención. Levanta esa pelota, golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar otra vez para el jugador de Gribucá. Va Vicente, ahí se muestra Villalba también, está Jordan. Va insistiendo el número 11. La tendencia de balón se cae. Caje falta en perjuicio de él. Otro tiro libre será para el equipo de Gribucá que va insistiendo. Le está costando, a pesar que va insinuando también al equipo de Gribucá, ser contundente en el partido. Totalmente lo contrario. El equipo rival está siendo muy contundente. Muy poca llegada, pero ya está 2-0. Ahí va teniendo la pelota Pereira. Corre hacia la banda derecha. Intenta habilitar al jugador Caje, pero no prospera la acción. Ya cubre el defensor, será salida. Será saque de meta, será saque de arco. Favorece al representativo visitante para el equipo de Unión Agrícola. La escuela de fútbol de Unión Agrícola de Santaní hoy se enfrenta con la escuela de fútbol de Gribucá en carácter amistoso. Ahí está el amigo Eddie trabajando aquí la parte técnica también. Seguramente va a mejorar, de a poco va a ir mejorando la señal para que la gente pueda ir disfrutando con nosotros este encuentro deportivo a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Será tiro libre para Agrícola. Mateo es el 24, va lentamente para la reposición para este tiro libre. Va a levantar, viene el centro, pelota por arriba, golpe de cabeza de Acosta, sigue el peligro, está el tercero, travesaño, pica afuera y termina despejando Domínguez. Era Brian Cardoso, se salvó en esta Gribucá, casi el tercero. Sí, señor, ya estamos sobre 10 minutos, etapa de cierre, ya etapa complementaria. Va Unión Agrícola, saca el defensor. El que luce con la número 4, Jordan Domínguez, queda para Villalba, conduce Uber, va hacia la banda izquierda, el jugador de Gribucá, Uber Villalba, va insistiendo, ahí tiene dificultad para la salida, ahora sí ya, resta quitando desde el fondo, recupera de vuelta Gribucá, engancha y se va el número 7, bien para eludir la marca, el rebote queda
Otra vez para el equipo de Irucuá que va insistiendo. Compromiso que continúa también a 2-0 a favor del conjunto de Irucuá. Y esto termina, señores. Terminó este compromiso categoría año 2016 y 2017. Resultado final: la Escuela de Fútbol de Irucuá 0, Escuela de Fútbol de Unión Agrícola de Santaní 2. Terminó el compromiso. Ya enseguida enseguida ya para el siguiente compromiso retornamos con ustedes.
Bien, estamos de vuelta con este compromiso que lo está ganando el equipo de Gribucuá por la cuenta de 1 gol contra 0. Categoría que estamos compartiendo es la categoría 7-8 años, sub 7 y sub 8. En esta jornada de hoy, Escuela de Fútbol de Gribucuá, Escuela de Fútbol de Unión Agrícola de Santaní están enfrentándose en este carácter amistoso. Los dos equipos que se van preparando para lo que va a ser la competencia de torneos oficiales 2025. Avanza Gribucuá, va insistiendo, buscando ya el segundo tanto. El equipo de Gribucuá, estamos esperando la planilla también. Acá Unión Agrícola. Están jugando con Alan Portillo en portería. Atención, va llegando Gribucuá. Bueno, queda ya justamente en las manos de Alan Gael Portillo. 5 para Santino Saracho. 7 Brian Maldonado. Cuando llega el gol del conjunto de Gribucuá, señoras y señores, amplía la ventaja. El equipo de Gribucuá está ganando 2-0 ya el compromiso. Mientras quedó sentido también el jugador del representativo del conjunto local. Quedó lesionado, pero ya se va respondiendo Rojas. Bueno, ahí está, recuperándose el jugador Rojas del conjunto de Gribucuá, que quedó algo golpeado, pero ya se repone. Gana 2-0 Gribucuá. Bueno, completo la planilla del conjunto visitante. Decía que Brian Maldonado tiene 7, 6 para Dylan Recalde, 4 Guillermo Enciso, 7 para David Báez. La 9 utiliza Thiago Ruiz, 5 para Gonzalo Enciso, la número 10 Ian Ibáñez, 10 Mateo Martínez y Amaya Candia utiliza la número 11. Va el equipo de Gribucuá. Ahí, Gribucuá juega, dice el juez. Será pelota para el conjunto de Gribucuá. Es el jugador el que luce con la número 9, es Tobía. Va Duré. Levanta hacia adelante esa pelota. Rojas el que lucha. Rojas lleva esa pelota. El árbitro hace sonar el silbato, porque está sentido un jugador del conjunto de Unión Agrícola. Es el jugador número 7, David Báez. Está sentido Báez. Por eso paralizado el juego. Ahí le están asistiendo también, le pregunta si está en condiciones de seguir, y creo que sí. Sí, Duré en este caso. Yemir tiene, juega hacia adelante, pelota para el número 11 que intenta, saca otra vez la defensa. Parece también ahí Dylan Recalde. Despeje defensivo por parte del número 5 del conjunto de Agrícola. Va insistiendo Gribucuá, que está 2-0 arriba. Equipo muy contundente Gribucuá en esta categoría. En esta categoría 7-8 años. La sub-7, sub-8 respectivamente juegan en este partido amistoso. La Escuela de Fútbol de Gribucuá ante la representación de la Escuela de Fútbol de Unión Agrícola. Ahí está el servicio manual. Va a poner en juego. Bueno, deja forma corta ahí para que pueda reponer el número 10 de Agrícola. Es el jugador Ian Ibáñez. Intenta salir el equipo de Gribucuá ahora. Saca hacia adelante. Balón que termina ahí en el medio terreno. Va teniendo el conjunto de Gribucuá. Es el jugador Durel que presiona. Intenta salir Díaz. Enciso también colaborando por ahí cerca. Va presionando Duré. Va eludiendo marca. Ahí le enciman también la marca. Va recuperando Gribucuá en busca del tercer tanto. Va con todo. Ahí sale la marca el jugador que luce con las 4, pero hay infracción también ya. Os cortó el juego para que sea asistido el jugador Duré, si no me equivoco, está sentido. Paralizado el juego. Partido que lo gana Gribucuá por 2-0. Ya estamos sobre 10 minutos. Etapa inicial. Esto de a poco va a ir terminando la primera mitad de este compromiso. Ahí va a salir el guardameta, el arquero Alan Gael Portillo.
guardameta del representativo del Unión Agrícola. Ya sale jugando. Intercepta el jugador de Iribucuá y esto termina la primera mitad, señoras y señores. Resultado parcial: Iribucuá 2, Unión Agrícola 0. Establecemos las pausas, enseguida retornamos para el segundo tiempo. Bien, arrancó la etapa complementaria. Arrancó este segundo tiempo. Lo está ganando Iribucuá 2-0. Va insistiendo Unión Agrícola. Trata de llevarse adelante también al equipo de Iribucuá. Va el número 10 conduciendo, entra en el área. Saca bien el defensor iribucuense. Va para reconquistar la jugadora del conjunto del Unión Agrícola. Va llevando esa pelota la jugadora Candia. Este es Amaya Candia dentro del área, cruza, está el empate, el descuento, tiró, gol. Gol de Unión Agrícola. Lo hizo el número 5, Gonzalo Enciso, el que llega al descuento, sí señor.
O sería ahí 2, número 5. Vamos a confirmar bien. Ahí también Santino Saracho con la 5 en el conjunto del Unión Agrícola. Lo cierto que descuenta el conjunto del representativo del Unión Agrícola. El partido está 2-1. Arrancó bien el equipo visitante, ya llegando al tanto del descuento. Ya sale Unión Agrícola de vuelta, recuperando ese balón. El jugador Ian Ibáñez. Va a quedar esa pelota para Amaya Candia. Esta es Amaya. Engancha, entra en diagonal. Ahí ya sale la marca por parte del jugador de Grigucá. Comete falta Amaya. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Está sentido. Ahora sí ya se vuelve a recuperar. De vuelta Amaya. Amaya Candia tiene. Ahí ya aparece la marca. No está pudiendo sacar el balón a Amaya. Si es que vuelven a sacar, o si es que saca, vuelven a recuperar la jugadora del Unión Agrícola. Ahora sí deja hacia la banda izquierda para Ibáñez. Va Ibáñez. Sale la marca ahí por parte del defensor del conjunto de Grigucá. Pelota a un costado. Será balón, será lateral para el representativo visitante, que está perdiendo por la cuenta de 2-1. Va el balón dentro del área. Resta aquí quitando desde el fondo el defensor gribucuense. Ese esférico termina en los pies del jugador de Agrícola. Ahí está el número 4, es Guillermo Enciso. Este deja para su portero. Bueno, finalmente él el que se queda con el balón. El jugador Guillermo Enciso sale. Entrega mal Rojas, recupera. Atención, va Rojas. Este juega bien, va Rojas. A ver qué hace. Se cae Rojas. Ahí ya le presiona también la marca, le enciman. Finalmente le comete falta al jugador de Grigucá. Falta en perjuicio de Rojas. Será tiro libre cerca del área mayor. Será balón, será tiro libre peligroso para el conjunto de Grigucá, que en esta posibilidad, en esta oportunidad, va a buscar ampliar la ventaja. El propio Rojas ya se adueña de esta pelota. Él quiere cobrar y él va a ser el encargado. Va al envío dentro del área. Queda otra vez para Rojas. Atención, dispara. Se fue abriendo el remate de Rojas. Será salida para Unión Agrícola. Ya estamos sobre 4 minutos de esta segunda mitad. Y bueno, no estamos teniendo suerte hoy con la señal, pero estamos siguiendo también con el trabajo de ajuste, a ver si por ahí va mejorando. Y no estamos teniendo suerte, Creo que el problema lo del proveedor de señal de las empresas. Por ahí ya escapa de la posibilidad también los muchachos que están haciendo lo humanamente posible aquí para que esto mejore, Vamos a ver si el transcurso de la mañana pueda ir mejorando, porque a continuación tenemos más partidos para llevar por las pantallas de Pulse Sport Más. Sale Unión Agrícola. Este es Amaya. La jugadora Amaya pierde. Ahora sí vuelve a recuperar. Balón para el jugador Sandino. Ahí saca como puede el jugador Duré. Duré que baja también a colaborar en la parte defensiva, que arrancó prácticamente como un delantero. Ahora jugando un poco más atrás. Queda el rebote para Rojas. Bien Rojas, elude la marca, deja para su compañero. Va con todo el jugador del conjunto de Grigucá, buscando ya el tercer tanto. Va dentro del área, atención, cruza el número 10 que saca al córner, servicio de esquina será. Corresponde para el equipo de Grigucá sobre punta derecha. Ya estamos sobre 5 minutos. Nos aproximamos al minuto 6. Etapa inicial del partido. Segundo tiempo ya, perdón. Etapa complementaria. El marcador indica que gana Grigucá por 2-1. Será córner. Se prepara con la pierna zurda el jugador de Grigucá para el envío. Juego aéreo, viene el centro. La defensa que despeja. Queda bollando ahí la pelota. Termina sacando la defensa. Atención, queda para Amaya. Y es un contragolpe peligroso. Va con todo el equipo de Agrícola. Otra vez Amaya. Candia tiene. Esta es Candia. Esta es Amaya, la marca de Duré.
Resta quitando hacia uno de los costados. Tal vez para Amaya Candia. O Amaya Candia. Ahora sí, resta quitando desde el fondo el jugador del conjunto iribucuense. Balón que queda en poder del jugador del conjunto de Iribucuá. Falta, dice el árbitro. Va a ser para el equipo local. Falta fue en perjuicio el número 14 del conjunto de Iribucuá. Será tiro libre. Ahí está Tobías Duré para sacar desde el fondo. Ahí están pidiendo la zona ofensiva. Balón para el número 6 que intenta. Bien para la marca, sólido ahí. Jugador de conjunto del cuadro de Unión Agrícola. Juega Ian. Busca a Sandinos. Resta quitando desde el fondo Duré. Ahí va Eric. El número 14. Ante la presencia también ya por parte del jugador de Agrícola. Está cerca presionando Eric. Balón que recupera, reconquista el jugador de Iribucuá. Pierde Eric. Balón que va a quedar para Amaya. Lleva esa pelota el número 11. Juega bien. ¿Qué hace Amaya? Candia tiene. Ahora sí, despeje defensivo por parte de la jugadora de Iribucuá. Queda para Duré. Tobías se despeja. Y ojo, puede ser una buena opción porque el balón queda para Rojas. Ahí, gracias, dice el jugador Rojas. El balón que termina el defensor regalando prácticamente para él. Y va reconquistando. Ahí ya sale el jugador de Agrícola. Balón para Amaya. A ver qué hace Amaya. Reconquista Eric. Deja para el número 11 que está cerca también. Yemir Duré. También Tobías. Será balón. Será salida para el representativo del conjunto visitante. Será para el equipo de Iribucuá, sí, para el equipo local entonces. Sobre casi 9. Estamos en este segundo tiempo del partido. En esta categoría. Bueno, ahí ya salió la pelota. Categoría Sud 7 y Sud 8. Sí, señor, juegan Escuela de Fútbol de Iribucuá y la Escuela de Fútbol del Club Unión Agrícola de Santaní. Va teniendo el cuadro de Agrícola presionando bien. Duret termina despejando, bajando también a colaborar, prácticamente jugando como un defensor tras esa victoria parcial 2-0. Le llegó al descuento Unión Agrícola, pero hasta aquí lo está aguantando bien. Ya estamos aproximándonos al minuto 10, tiempo reglamentario. Ya falta poco entonces para que esto termine el partido. Lo está ganando Iribucuá por 2-1. El primer partido en la categoría Sud, el año 2016-2017, cae el equipo de Iribucuá. Ahora sale Rojas por resultado de 2-0 en aquel partido. Ahora lo está ganando por la cuenta de 2-1. Y sale con todo Iribucuá. Va adelantando esa pelota y ya se convierte en peligro de gol. Atención, va Iribucuá. Está el tercero, atención, el remate que queda en las manos del guardameta de la Unión Agrícola. Y esto va a terminar. Está por finalizar. Ahora sí el árbitro dice hasta aquí termina el partido. Partido amistoso. Escuela de Fútbol de Iribucuá 2. Escuela de Fútbol de Unión Agrícola de San Estanislao 1. Terminó con este resultado final. Establecemos la pausa. Nosotros enseguida retornamos para el siguiente partido.
Bien, estamos de vuelta para este compromiso. Ya están jugando la Escuela de Fútbol de Gribucá, como así también Unión Agrícola en este partido de carácter amistoso. Será tiro libre que favorece para el equipo de Gribucá, señoras y señores. En este tramo del partido ya sobre un minuto y medio será tiro libre para el equipo de Gribucá. Posibilidad para levantar entonces y buscar el juego aéreo. Será favorable para el representativo de Gribucá. Ahí va a cambiar de balón. El otro creo que está algo pinchado. Falta calibrar el balón. Ahora sí se cambia para este tiro libre. Va a corresponder pelota quieta. Tiro libre para el equipo de Gribucá. Ya está para el envío el número 13. Va dentro del área, buscaba a Monjes. Resta quitando desde el fondo el jugador del conjunto de Agrícola. Va saliendo. Se cae el jugador Arlin Frutos, el jugador de Gribucá. El árbitro sanciona la infracción en perjuicio del jugador Frutos. Será tiro libre. Será balón para el conjunto de Unión Agrícola. Para cumplir está el número 16. Es el jugador Alan Duré. Balón de Duré hacia adelante. Queda ese esférico para el número 11 que lucha por ahí. Es el jugador Lucas Delgado. Este participa también el jugador Libardi. Alexander. Va a quedar para el jugador el que luce con la 18 en Gribucá. El partido está 0-0. Con el físico, aguanta bien. Ya está la reconquista por parte del jugador. El jugador Pessoa. Baja bien el jugador Eruga. Golpe de taco, deja en forma corta. Va al conjunto dueño de casa. El árbitro pitó algo. Hubo mano. Será tiro libre para el representativo del conjunto de Gribucá. Acomoda la pelota el que luce con la 3. Para el envío. Va a cargar Gribucá. Va a cargar buscando directamente al jugador Frutos. Despeje defensivo, será córner. El que sacaba desde el fondo el jugador de Unión Agrícola. Jugador derecha, apertura para el jugador que luce con la número 31 en el conjunto del representativo visitante. Recupera el equipo de Gribucá, pelota hacia adelante. Va para el primero, atención, atención el arquero que sale también. Bloquea bien. Y va a quedar para jugador del Unión Agrícola. Balón sobre la banda izquierda en la salida. Banda derecha hacia el avance de Gribucá. Y sale Unión Agrícola. Tenta Pessoa. Se le fue la pelota a Alexander. Ahora Alan Pessoa. Balón hacia adelante. Va Gribucá ahora instalándose en zona antagónico. Encima también la marca por parte del jugador Alan Duré. Va insistiendo el equipo de Gribucá buscando el primero. Este es Monjes. Corre el número 8. El que luce con la 10 en este caso. Va Frutos. Recupera Agrícola. Este es el número 11. Jugador Lucas Delgado. Saca desde el fondo el dueño de casa. Participa también Alan Pessoa. Va al equipo de Gribucá. Ya queda en las manos del guardameta de Unión Agrícola. Sale Gribucá. Duré, despeje del jugador del conjunto de Agrícola. Reconquista Gribucá. Balón cerca del área mayor. A ver qué hace el árbitro que ya cobra la infracción. Falta fue en ataque, dice. Será salida para el representativo visitante para Unión Agrícola, el conjunto albiverde. Ya está frente a la pelota el número 7, Alexander Libardi. Deja para su guardameta. Ahí peina bien el jugador de Gribucá.
Balón que cae en poder del número 11. Atención, va con todo. Está. Gol. Gol de Unión Agrícola. Lucas Delgado termina definiendo por abajo el remate. Nada pudo hacer el arquero iribucuense. Primer tanto del partido sobre 6 minutos de esta etapa inicial lo hizo Lucas Delgado. Bien, gana Unión Agrícola 1-0. Llegó el tanto de la apertura sobre minuto 6. Lucas Delgado, el autor del tanto para este parcial de 1-0. Va insistiendo ahora el equipo dueño de casa. Este es Monjes. A ver qué hace. Diego Monjes ya pierde. Y sale Delgado, el autor del gol. Va reconquistando el jugador de Iribucuá. Balón hacia la punta. Hacia la zona de peligro. Ahí pone el físico. Otra vez abre hacia la punta izquierda ahora. Va al zurdo. Atención el disparo que no tuvo consecuencia alguna. Será salida, será balón. Favorece al equipo del Unión Agrícola. El arquero va a sacar. Ahí conecta Arlin Frutos. Va el envío, queda ya en las manos del guardameta. Bueno, ahí está, muy buen partido de Ian Carlos Velázquez, dice también acá, escribiendo la gente. Es el partido anterior, Y sí, realmente hizo un gran partido, donde Iribucuá triunfó por la cuenta de 2-1. La categoría anterior, ahora están jugando la siguiente categoría, la gente que va escribiendo. Bueno, Celia Velázquez que escribió entonces el reporte de sintonía de la gente que está compartiendo con nosotros. Cuando avanza Iribucuá, va al envío, saca la defensa. También Javi Saracho, éxito para el Unión Agrícola en todas las categorías. Saludos desde Santa Aní, dice, la gente se van conectando. Los reportes de sintonía y lastimosamente no estamos teniendo la buena señal en esta zona, por eso, o por lo menos hoy. Esto no es habitual, pero hoy no estamos teniendo suerte con la señal, por eso medio sale entrecortada las transmisiones. La culpa del caso, o la disculpa del caso a la gente que van compartiendo con nosotros. Atención, el cabezazo. El arquero se luce para intervenir en esta situación. Sigue Monjes, atención, va Iribucuá buscando el empate. Sigue la zona de peligro, este es Monjes. Intenta Diego Monjes. Se le fue la pelota. Rebotó en el jugador del Unión Agrícola. Será balón, será lateral para el equipo local. El equipo de Iribucuá que pierde por la cuenta de 1-0. Lo gana Unión Agrícola. Duré el que despeja el número 16 a un costado. El defensor del conjunto de Unión Agrícola. Y más bien se juega en posición de medio campo, pero bajó a actuar como defensor en esta para sacar al córner. Será tiro libre de esquina, favorece al equipo dueño de casa. Acomoda la pelota en el último rincón, ahí el número 3. Autoriza el árbitro, viene el centro, pelota, atención, el que intentaba Frutos. Ya está la marca por parte del jugador del conjunto de Agrícola. Intenta salir ahora Lucas Delgado, el autor del gol. Este es Lucas, se frena Lucas, Delgado juega. Ahora ya sale Unión Agrícola. Cae en poder del jugador Alexandro La Rosa. Alexandro tiene, ahí está el número 8, pierde ante la presencia del jugador de Iribucuá. Retrocede el pase, entregó mal, va a quedar en la posición del jugador del conjunto del Unión Agrícola que sale jugando. Presiona a Iribucuá y recupera el balón. Balón para Diego Monjes, juega en forma corta, la devolución para Monjes. Reconquista desde el fondo el equipo de Agrícola, balón que queda para Lucas Delgado. Lucas adelanta. El que pica es González, va Mateo, peligro de gol, atención, bien en la marca ahí el número 5, termina despejando al córner, será servicio de esquina, favorece al equipo albiverde. Ya estamos sobre 11 minutos, etapa inicial, el marcador indica que gana Unión Agrícola 1-0 al equipo de Iribucuá.
a la Escuela de Fútbol de Gribucua en este partido de amistoso. Va el envío cerrado, cerradísimo. O pegó en alguien, no, fue directamente afuera. Será balón, será salida para Gribucua. Estamos en esta categoría 11 y 12 años. Sub 11 y Sub 12 respectivamente juegan. Gribucua Unión Agrícola, categoría, reitero, Sub 11 y Sub 12. Sí, señor, carácter amistoso en la jornada de hoy aquí en la cancha del Club Sport San Nicolás. Estamos en vivo por Pulse Sport Más. Será tiro libre para Gribucua, forzó la falta el número 16. Será tiro libre para el equipo dueño de casa. Autoriza el árbitro para el juego. Viene el envío, centro. Reconquista la defensa, queda otra vez para el delantero gribucuense que termina rematando. Débil, el remate queda en las manos del guardameta, sin consecuencia alguna el avance de Gribucua. Ahí ya va a quedar otra vez el esférico en el medio terreno. Busca a Frutos. Ahí reconquista el jugador del Unión Agrícola. Ahí aparece también la marca por parte de Monjes. Recupera Lucas Delgado. Va Lucas. La marca por parte del número 11. Y el árbitro dice hasta aquí la primera etapa final de esta primera mitad. El marcador indica que el equipo de la Escuela de Fútbol de Unión Agrícola lo está ganando por 1-0 con el gol de Lucas. Con el jugador Lucas Delgado, 1-0 a la Escuela de Fútbol de Gribucua. Enseguida retornamos para el segundo tiempo.
Ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Segundo tiempo de partido, etapa complementaria. Partido de amistoso de Escuela de Fútbol de Iribucuá y la Escuela de Fútbol del Unión Agrícola. Lo está ganando el equipo visitante, el equipo del Unión Agrícola, por la cuenta de 1-0. El gol que consiguió en la primera mitad, sobre 7 minutos, a través de las cuentas de Lucas Delgado. Lo está ganando 1-0. Será salida que favorece al equipo del Unión Agrícola. Lo gana por la cuenta de 1-0. Va a salir desde el fondo el guardameta. Sí, señor, el arquero es Alex La Rosa. Este es Alex La Rosa, saca. Lo que cae en el círculo central, pica y va. Atención, ojo con esta acción. Saca muy bien el defensor al conjunto de Iribucuá a un costado para no complicar la situación. Será lateral para el equipo del conjunto de Agrícola. Ya pone en juego el jugador, el que luce con la 5. Es el jugador Francisco Benialgo. Va Agrícola. Cruza buscando a Libardi. Ya está la marca por parte del jugador de Iribucuá también, pero el que tiene la pelota es Alan Pessoa. Va Alan, Pessoa tiene. A ver quién se muestra. Pessoa juega en forma corta el balón para su compañero que pierde. De la presencia, la presión por parte del conjunto de Iribucuá que genera y ya pasa a atacar hacia la banda izquierda. Apertura para este jugador, el que luce con la 11. Se frena, juega hacia la zona medular de ataque. Viene con todo el equipo de Iribucuá. Peligro de gol. Está el empate. Atención. Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que llega al tanto del empate, señoras y señores. Minuto 2 de esta segunda etapa. Entró con todo Iribucuá, encontró el empate, señoras y señores. Lo empata el conjunto local. Ahora el partido. Escuela de Fútbol de Iribucuá tiene 1. Escuela de Fútbol de Unión Agrícola 1. Ahí ya toca el equipo de la Unión Agrícola. El partido está 1-1. 1 para Iribucuá, 1 para Agrícola. Encuentro de amistoso entre Escuela de Fútbol. Va Unión Agrícola, insiste. Hubo mano del defensor. El que se iba, el que insistía ahí era el jugador Elías García. Hubo mano del defensor de Iribucuá. Será tiro libre para el representativo del Unión Agrícola. Ahí va acomodando la pelota para el envío. El que luce con la 11 es el jugador Lucas Delgado, el que abrió las cuentas en el tanteador. Será tiro libre para el equipo albiverde. Va para buscar el segundo. Va Delgado, viene el centro, pelota que cae dentro del área. A ver qué pasó, hubo mano en ataque. Bueno, será tiro libre en su salida. Y corresponderá para el equipo de Iribucuá. Su portero es Martínez. Y ya sale el arquero Martínez. El balón que cae hacia la banda derecha. Participa el zaguero central. Sale jugando. Sale Iribucuá. Presiona bien Unión Agrícola. No le deja salir en forma cómoda al equipo de Iribucuá. Pero está insistiendo la salida limpia. Bueno, no pudo en esta también. Se le fue la pelota. Será lateral en ataque para el equipo del Unión. En el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, complementa el del jugador. Bajó allí, peligrosamente, recupera Delgado. Se cae el número 11. Reconquista Iribucuá desde el fondo. Bien para salir. Ahora sí, sale hacia adelante. Golpe de cabeza para que pueda participar también Frutos ahí. Va el equipo de Agrícola. Balón que queda para el jugador Duré. Este que lanza, busca Delgadillo.
Ibarri de por ahí cerca. Ya está la marca por parte del jugador del conjunto de Gribucua. Ya estamos sobre 5 minutos. El partido en esta categoría. Sub 11 y Sub 12. Avanza el equipo del Unión Agrícola. Balón que queda en poder de Alan Duré. Va Alan. Alan que cruza Duré. Balón que queda en poder de García. Pierde García. Reconquista el jugador del conjunto de Gribucua. Lo que cae para el que tiene la número 6. Partido continúa 1-1. En la primera etapa abrió el tanto el equipo de la Unión Agrícola en este segundo tiempo. En el arranque nada más. Controla la paridad del conjunto dueño de casa. Va el envío. Va a quedar la posición del jugador del conjunto de Gribucua. La presión por parte del jugador del Agrícola. Va hacia la banda izquierda. Se frena. Tuvo que retroceder también con ese pase atrasado para conservar la posición del balón. Va lanzamiento hacia adelante. Reconquista el jugador de Gribucua. Partido luchado también. Desde el Sport San Nicolás estamos en vivo. Con las imágenes aquí para Pulso Sport Más a toda la gente que está prendida la transmisión. Sale el conjunto dueño de casa. Va teniendo Gribucua. Ya sale para esa cobertura defensiva por parte del jugador de Agrícola. 7 minutos de etapa complementaria. El marcador indica que lo gana, empate. Lo estaba ganando Agrícola. Ahora ya lo empató Gribucua. Está el partido 1-1. Balón hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador de Agrícola. Gribucua en este caso el que domina. Agrícola es el que marca. Avanza hacia la punta izquierda. Apertura para el número 11. El extremo izquierdo. Dos la encima. Tiene que ceder el pase así. Ahora ya habilita al número 6 que cruza. Reconquista también la jugadora de Gribucua. Peligro de gol. Atención con esta carga. Está. Gol. Gol de la escuela de fútbol de Gribucua. Sí, señor. Ahí lo festeja el número 3. Termina definiendo por arriba. Con un bailecito incluido. El festejo de los muchachos gribucuenses que de perdedor ahora pasa a ser ganador. Arrancó perdiendo, ahora lo está dando vuelta. Ahí está el remate del arquero también que intentó contener, pero la potencia del remate por parte de este jugador, el que luce con la 3. Llegó el segundo para el equipo de Gribucua. Gana por 2-1. Sí, señor. 2-1 está el partido. Arrancó perdiendo, lo empató y ahora dio vuelta. En esta categoría Sub 11 y Sub 12. La escuela de fútbol de Gribucua tiene 2. Unión Agrícola 1. Será tiro libre al borde del área. Falta, perjuicio del jugador de Gribucua. Será tiro libre peligrosísimo para el equipo de Gribucua. Digo peligroso porque de ahí puede buscar el centro un cabezazo. Especie de córner corto. Favorece para el equipo de Gribucua, que puede buscar el tercer tanto a través de la táctica fija. Viene el centro, directo al arco, el rebote, atención, peligro de gol. Está ahí con una plancha. Termina ya también cometiendo falta el atacante gribucuense de la escuela de fútbol de Gribucua. Entonces será tiro libre para Unión Agrícola. Ahí ya sale el guardameta del Unión. El arquero es Alex La Rosa. Ahí reconquista otra vez Gribucua. La marca y la presión también de Lucas Delgado. Este es Lucas. Va teniendo la pelota del equipo de la Unión Agrícola. Habilita ahí a la jugadora a Amaya. O Amaya. Bueno, viene el centro por abajo. Bueno, no sacó ventaja en esta acción. Intentó por lo menos cruzar. Que alguien pueda cerrar. Y va a salir Martínez. El arquero del representativo del equipo de Gribucua. Martínez. Estamos aquí desde Gribucua, las instalaciones del Club Sport San Nicolás,
para la cobertura deportiva de hoy sábado. Balón de Duré. Intentó dominar, pero se le fue largo. Ahí pone el físico. El jugador que dio vuelta al marcador, el que luce con la 3 en el conjunto de Iruducua. Va hacia la punta derecha. Buscando el tercer tanto tranquilizador. Ya estamos sobre 10 minutos. Segundo tiempo. El marcador indica que lo gana Iruducua por 2-1. Ahí ya va sacando a un costado en esta categoría sub 11, sub 12. Estamos en vivo por Pulse Formas. Partido de carácter amistoso. Ahí ya reconquista el jugador de Iruducua, le digo Unión Agrícola. Y sale jugando. Este es Amaya. Va teniendo la número 11. No salió todavía el esférico. Buena jugada, Ahí elude la marca. Deja 2. Ahora intenta el tercero. Iruducua que va insistiendo. Está buscando el tercero. Atención. Despeje defensivo. Ya estamos sobre 11, casi 12 minutos. Ahí ya va teniendo. Despeja la defensa. Y esto termina, señoras y señores. Resultado final. Escuela de Fútbol de Iruducua 2. 1 para la Escuela de Fútbol del Unión Agrícola. Nosotros enseguida retornamos para el siguiente partido.
Bien, ya estamos de vuelta para este siguiente compromiso. Ya están jugando en esta siguiente categoría el representativo del conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá versus la Escuela de Fútbol del representativo de la Unión Agrícola. Carácter amistoso, partido de preparación. Viene el centro, pelota por arriba. Balón que cae en poder del jugador de Unión Agrícola. Ya sale jugando. Ahí va saliendo la primera jugada colectiva por parte del conjunto visitante. Se cae el jugador, estaba ya en posición de adelanto. Sí, hubo offside. Será salida que favorece para el equipo dueño de casa. Va a salir desde el fondo el conjunto de Iribucuá. Ahí está el balón por arriba. Ya sale el guardameta de la Unión Agrícola. No quiere nada saber de la pelota ahí, entonces ya saca hacia adelante. Esta es Acosta, la jugadora del conjunto de Iribucuá. Acosta pierde ante la presencia del 9 allí. Le presiona. Otra vez Acosta reconquista, sacando esa pelota a un costado. Será balón, será lateral para Unión Agrícola. Ahí ya queda en las manos del guardameta. Golpe de cabeza defensivo. Lo que cae ya en poder del jugador de Agrícola. Ahí saca González. Va con todo Iribucuá primero en camino. Está. La definición. Gol. Gol del conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Lo hizo Brites. Sí, define bien por abajo el número 7. Llega el tanto de la apertura, señoras, señores, a través de jugador Brites. Abre el tanteador. 1 para la Escuela de Fútbol de Iribucuá. 0 para la Escuela de Fútbol de Unión Agrícola. Lo hizo Brites. Sobre 2 minutos de esta etapa inicial, a través del jugador Brites, se diga bien. Lo está ganando por 1-0. Ahí trata de salir jugando. Reconquista el equipo visitante, el número 11 que ya dentro del área. Atención, bien para la marca. El número 14 de Iribucuá termina punteando al córner. Saca ese balón a la raya final. Será córner punta izquierda. Favorece al equipo de la Unión Agrícola, que pierde por 1-0. Forma tempranera, ya Iribucuá abrió la cuenta para este 1-0 parcial. Va para ejecutar el centro ya. Reconquista la defensa. Ese balón que lucha el 16. Le gana aquí el jugador Giovanni. Va al número 20. Giovanni saca. Ya que está. Ahí ya está en poder del jugador número 5. Ya sale jugando el equipo del Agrícola, que pierde por 1-0. Va llevando esa pelota. Se la punta derecha. Apertura para el 9 que pica. Sale Acosta en la marca. Reconquista el del jugador que luce con las 4. Sacando ese balón a un costado para que no haya ningún peligro hacia el arco que defiende el arquero de Iribucuá. Balón que cae en el pie del jugador de Agrícola. Por eso será salida. Por eso será reposición desde el arco. Favorece al equipo de Iribucuá, que lo gana por 1-0 con el gol de Brites sobre minuto 2 de esta etapa inicial. En esta categoría estamos transmitiéndose en vivo. Va quedando esa pelota hacia uno de los costados. Balón que cae hacia la banda derecha. Bien para sacar el jugador del conjunto de Iribucuá. Es Brites, el autor del único tanto hasta aquí. El único tanto del partido, el cual está dando el resultado favorable al equipo del representativo de Iribucuá. Bueno, falta el balón también. Ahí González justamente viene a buscar la pelota, el jugador número 18, el jugador Hernán González. Ahí ya está para el servicio.
Servicio manual, banda derecha, corresponde para el equipo visitante, para el equipo del Unión Agrícola. Va para ejecutar el número 5. Va al envío, golpe de cabeza, otra vez le devuelve. Se repite la acción. Será de vuelta, servicio de costado. Va el balón. Golpe de cabeza defensivo. Va a complementar Brites, el autor del único tanto del partido. Sale Guibucois. Otra vez vuelve a tener Agrícola la posición del balón en la zona defensiva. Trata ahora de pasar la frontera. Ya lo consigue. Entrega mal. Vuelve a recuperar. Agrícola que se va a mandar en ataque. Acosta sale para la marca. Sigue Agrícola. A ver cómo cruza. Atención. No pudo cruzar porque picó fuerte. Algo largo. Algo largo. Picó el jugador de Agrícola. Será salida para Guibucois. Ya estamos sobre 6 minutos, casi 7 de esta primera mitad. El marcador indica que gana la Escuela de Fútbol 1-0 con el gol de Brites. Con el gol de Nico Brites. El gol de Nicolás sobre minuto 2. A partir de ahí lo está ganando por 1-0. El representativo del conjunto de la Escuela de Fútbol de Guibucois. Sale Hernán en la marca. Va Agrícola. Va hacia la punta izquierda. Apertura para el 9 que intenta eludir la marca. Sigue. Lo consigue. Va con todo ya dentro del área. Atención. Busca el empate Agrícola. Está cerca de la misma. Atención. Está el arquero. A ver. Gol de Unión Agrícola. Llega el empate. Minuto 7 de esta primera mitad. Sí, señor, buena pared, buena jugada colectiva para la definición del jugador de Agrícola para este empate. 1-1 el compromiso, señoras, señores. Partido está 1-1. 1 para Guibucois, 1 para el representativo del conjunto de la Unión Agrícola. El balón sale a un costado. Ya pone en juego otra vez. Va Agrícola. Ya encontró el empate. Ahora busca el segundo. Sale Nico Brites. Nicolás juega. Buena pelota. Pone ahí para el número 10 que corre. Atención. Va Guibucois. Reconquista la defensa otra vez Brites. Va Nicolás. Atención. Le pega Nicolás. Erró el arco. Brites. Otra vez el número 7, mostrando también su poderío ofensivo. Estuvo cerca del segundo tanto Nicolás Brites. Continúa el partido por la cuenta de 1-1. Ahí ya sale el guardameta del conjunto de Agrícola. Nicolás el que presiona. Otra vez va a quedar para el guardameta que sale salir. O dejó salir esa pelota para que sea reposición desde el arco. Para que sea saque de meta. El arquero que deja a su compañero para que pueda sacar largo. Otra vez devuelve. La marca ahí Acosta. Sigue el 9. Acosta con golpe de cabeza. Bien para la marca. Para la salida del conjunto de Guibucois. Balón que cae ahí en el medio terreno. Este es Giovanni, el número 20 que tiene. Traza o pasa la frontera. Pasa la mitad del campo de juego. Ya pisando el campo rival, campo antagónico. Va el equipo de Agrícola. Lo quiere ganar antes que termine la primera mitad. Ya estamos sobre casi 10 minutos. Sale ahora Guibucois también a proponer, a buscar el tanto. El segundo. Brites que habilita. Corre. Llega primero el 9 en ese cruce defensivo. Y una buena partida. Va Agrícola. Pasa al medio campo. Balón hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador 9. El que luce con la 9. Bueno, picó fuerte, se le fue la pelota, ya será salida. Será saque de meta, saque de arco que favorece para el equipo de Guibucois.
Y el árbitro dice hasta aquí, esta primera mitad terminó con este parcial de 1-1. Seguida nosotros retornamos para el segundo tiempo. Bien, ya en marcha el segundo tiempo. Partido que está 1-1. Partido de amistoso Bagribucua. Saca la defensa. La Escuela de Fútbol de Agribucua, Escuela de Fútbol de Unión Agrícola se enfrenta en este partido amistoso. En esta categoría 13-14 años. Sub 13 y sub 14 respectivamente frente a frente Unión Agrícola Agribucua. Dos escuelas de fútbol que se van preparando para los torneos. Están jugando este amistoso de preparación. El partido está 1-1 en esta categoría. Este es el 9, Emanuel Duarte. Emanuel. Bien para sacar ahí el defensor de Agribucua. Un costado será lateral. Córner, digo bien. Será córner, servicio de esquina. Favorece al equipo visitante. Equipo de la Unión Agrícola que juega con Fernando Barrios en portería. Uno para él, 13 o 11 en este caso para Alex La Rosa. 20 para Giovanni Burgos. Lucas Acosta 5, 9 Blas Acosta. 22 utiliza Ronald Mazarí. La 5 para Juan David Gómez. 9 Manuel Duarte. Jonathan Romero utiliza la 10. Carlos Obando la 13. 9 para Lucas Obando y Nelson Pereira con el dorsal el número 10. Va el envío. Gol de la Escuela de Fútbol del Club Unión Agrícola. Qué golazo prácticamente desde la mitad del campo de juego por parte del jugador Lucas Acosta. ¿O fue David Gómez? Hay dos números 5. Lo cierto
que ahora el equipo del Unión Agrícola lo pasa a ganar el partido. Arrancó perdiendo, ahora dio vuelta. La escuela de fútbol de Unión Agrícola tiene 2. La escuela de fútbol de Gribucuá 1. Lo hizo el número 5 con un golazo. El defensor, seguramente Lucas Acosta. Bueno, nos quedamos con Lucas para este gol entonces. Remate de larga distancia. Se clavó en el ángulo. Avanza el equipo de Agrícola. Ya encontró el segundo. Ahora busca el tercero. Pica fuerte. Atención. Llega primero el defensor. Saca el córner. Será servicio de esquina. Punta izquierda. Es favorable para Unión Agrícola. Se va lentamente para ese reposición el jugador Blas Acosta. Acosta para el envío. Este es Blas. Levanta el centro, pelota arriba en las manos del guardameta de Gribucuá, que con mucha seguridad atenaza el balón. Ya sale hacia la banda derecha. El partido lo gana 2-1 el equipo de la Unión Agrícola, que empezó perdiendo, ahora dio vuelta. Va al 9. El jugador Emanuel Duarte. Está Lucas Obando también por ahí cerca. Hay Lucas y Blas Acosta. Los dos que luce también con la 9. Balón que ya sale a un costado, ya en el fondo del campo de juego será salida para Gribucuá, que lo está perdiendo por la cuenta 2-1. Ya estamos sobre 4 minutos. Segundo tiempo del partido. Partido amistoso. Gribucuá, Unión Agrícola. Ahí sale el guardameta, el portero de Agrícola, Fernando Barrios. Y va para el equipo de Agrícola. Balón de Obando, Acosta también. González en la marca. Se cae González, falta en perjuicio de él. La falta fue por parte del jugador Acosta. Es el 9, Blas. Será tiro libre. La falta fue en perjuicio de Hernán González. Será tiro libre para el equipo de Gribucuá. Ahí va el pelotazo. Va peinando por ahí. Después cae mal el árbitro. No cobra nada. Ahora paró el juego para que puedan asistir al jugador que está en el piso. Sobre 5 minutos estamos de este segundo tiempo. Reposición manual que lo va cobrando el equipo de Gribucuá. Se cae. O cae el jugador de Gribucuá. Falta, dice el árbitro. Otro tiro libre. Otra posibilidad. Y una vez más también fue Hernán González, la protagonista de sufrir faltas. Esta vez la falta fue ofensivo. Va el tiro libre. Va el envío, el que peina allí. El rebote queda para el guardameta, obligado a jugar con los pies. Presiona Gribucuá. Va insistiendo. Quiere el empate. Ya estamos sobre casi 6 minutos de este segundo tiempo. Ahí va presionando bien el equipo dueño de casa. Trata de salir jugando el equipo de Agrícola. Estamos en esta categoría sub-13, sub-14. Lo está ganando el equipo visitante. Que triunfa es el equipo aliverde, el equipo de la Unión Agrícola. Lo está ganando al equipo de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Balón que sale lentamente afuera. Será servicio manual. Reposición de costado que corresponde o que favorece al equipo de Agrícola, que ya lo va cobrando, ya lo va cumpliendo. Ya va el servicio. Ahora sí, será pelota, será salida para el equipo del conjunto del cuadro del representativo del conjunto de Gribucuá. Ya sale el guardameta. Quería Paredes, pero ya reconquista el jugador
de Agrícola. Ahí trata de tener el número 10, que deja ya para su compañero, era Pereira. Va el envío por abajo, está el tercero, atención, va Agrícola, se acomoda, le puede pegar. Ahí la marca de la jugadora, sigue el peligro. Ahora sí se queda con el balón el arquero del representativo greucoense. Ahí va a sacar el guardameta del conjunto de Greucoa. Ahí está el autor del segundo tanto de un remate del área de distancia. El número 5 del conjunto de Agrícola. Bueno, un gran esfuerzo hizo aquí Acosta, pero se le fue. Era Obando. Será salida, será reposición desde el arco. Favorece al equipo del representativo de Greucoa. El partido que ya estamos llegando al minuto 8. Ahí ya saca el arquero. Reconquista el jugador de Agrícola. Ahí queda para el defensor que intenta despejar. Hubo mano en ataque. Servicio será en su salida para el equipo de Greucoa. El arquero greucoense va a sacar. Y ya sale con Hernán González. A ver qué hace Hernán. Engancha y va. Bien para eludir la marca Hernán. Entra en diagonal, pero ya pierde. Saca como puede. Futbolista de Greucoa. Será balón, será lateral para Unión Agrícola. Para la reposición está Ronald Mazarí. Ya saca a un costado el balón. Será servicio de esquina favorable para el equipo del Unión Agrícola. Se va también Lucas Obando, también Nelson Pereira para buscar el cabezazo, ya instalándose en zona de peligro, en zona de ataque, en el área rival, en el área de Greucoa. Acosta para el envío. Va el envío por arriba. Atención, pelota arriba, golpe de cabeza. Gol. Gol de Unión Agrícola. Lo ganó por arriba Nelson Pereira. Aplica el testazo. El arquero que salió también no llegó a esa pelota. Pero sí, el que llegó fue el Nelson Pereira. Amplía la ventaja para Unión Agrícola, que lo gana por 3-1 a la Escuela de Fútbol de Greucoa. Sobre minuto 9. Llega el tercero. Tranquilizador para el representativo de Unión Agrícola. Bien, gana Greucoa pierde Greucoa por la cuenta de 3-1. Lo gana Unión Agrícola. Ahí ya va teniendo en su salida. Jugador del conjunto de Agrícola, pica, atención, va por el cuarto. Está el arquero. El arquero monumental tapada para sacar al córner. Si no, estaba el cuarto de Unión Agrícola, porque se fue totalmente solo el 9. Lo encaró al portero, que salió a achicar con todo y pudo con la mano izquierda sacar al córner. Será servicio de esquina, punta derecha. Favorece para el equipo del Unión Agrícola, que lo está ganando 3-1, y esto va a terminar también. Ya falta poco al partido. Y en el centro, golpe de cabeza fue defensivo. Balón que va a quedar en poder del jugador del que tiene con la numeración 22. Es Ronald Mazarí. Ahí se muestra también jugador Pereira, sigue. Mazarí ya pierde. Sale Greucoa ahora. Va teniendo. Pisa. Ahora sí juega. Le verlaron la pelota. Saca el defensor Lucas Acosta. Balón que cae en poder del número 6. La tendencia es para Greucoa ahora. Juega hacia la banda derecha. Pisa el esférico ahí. Ya estamos sobre 11 minutos, casi 12. Tapa de cierre. El marcador indica que lo gana 3-1 Unión Agrícola en este partido amistoso de la Escuela de Fútbol. Se enfrentan contra el equipo de Greucoa. Bien Lucas. Bien también la marca de Hernán González. Sale Hernán. González tiene. El árbitro no cobra la infracción. Siga, continúa, aplica, siga en el partido.
Mazarí el que intenta, era el 9. Jugador Emanuel Duarte. Ahora acá en poder del jugador, el que luce con la 22. Era la 13 en este caso. Es Carlos Obando. El arquero que saca. El guardameta es Fernando Barrios. Ahí está la salida que corresponde para el equipo del conjunto de Unión Agrícola. Sale Carlos Obando. Este es Carlos el que luce con la 13. Ahí deja para Lucas Acosta. Va a quedar ese esférico para Emanuel Duarte. Pica el 9. Gancha. Continúa con ese esférico. Busca el cuarto. Unión Agrícola. Estamos sobre casi 13. Continúa Unión Agrícola en zona ofensiva. El remate. Va teniendo Agrícola. Balón para Nelson Pereira. Pereira juega. Atención con esta carga. Va Unión Agrícola. Ya dentro del área le pegó. Que cerca pasó el remate de Acosta. Aquí llegó de vuelta el conjunto de Unión Agrícola cerca del cuarto. Ahí ya sale jugando Greucua, que le está costando en este compromiso. Pierde por 3-1. El que corre es el jugador Emanuel Duarte. Está también Blas Acosta por ahí cerca. El árbitro quitó algo. Bueno, lateral. Acosta. Duarte está cerca. A ver, se conecta con él. Continúa. Pierde ante la presencia del defensor de Greucua. El rebote queda otra vez para el elenco del Unión Agrícola. Trata de salir, pero físicamente le está superando también el equipo del Unión Agrícola en este compromiso al conjunto de Greucua. Jugadores expigados tiene el conjunto del Unión Agrícola en esta categoría. Hacia la punta derecha, intenta. Jugador Nazarí. El 22, Ronald. Será balón, será servicio de esquina. Favorece para el representativo de Agrícola. Va con todo. En busca del cuarto. Bien para guapear también para sacar al córner. Para no complicar la situación. Esto de a poco va terminando. El partido ya está entrando en la recta final. Ya estamos sobre casi 15 minutos. Va el envío, centro por arriba. El arquero termina sacando con los puños. Ese esférico termina sacando. Nazarí el que presiona. Ahí va a quedar para Pereira. Este es el número 13. El jugador Carlos Obando. Ahora sí, el que tiene es Romero. Jonathan. Sigue Jonathan. Traba. Gana Jonathan. Queda para Duarte. A ver qué hace Duarte. Continúa con ese esférico. Gana el 9. A ver cómo cruza. Va Agrícola. Cruza a media altura. Atención en la jugadora de Greucua que desvía casi autogol. Continúa presionando a Agrícola. Y ahí ya va a salir la jugadora con la número 4. No pudo porque ya presiona a Acosta y gana el de Agrícola. Ya casi 16. Está a punto de terminar el partido. Inminente el triunfo del conjunto de Agrícola en este partido amistoso ante el equipo de Greucua. En este partido de amistoso de escuela de fútbol. Va con todo Agrícola. Otra vez reconquista desde el fondo el jugador de Greucua, que le está costando la salida. También la parte física, también anímicamente ya está más golpeado. Pierde por 3-1. Resultado muy abultado ya para el equipo de Greucua, que está difícil. Queda poco el partido. Pierde por 3-1. Esto va a terminar. Reposición manual que lo va cumpliendo el equipo del Unión. Sale Acosta. Ahí está Romero que sale también, el número 13. Y el árbitro dice hasta aquí, señores. Terminó el partido, resultado final. Escuela de Fútbol de Greucua 1. Escuela de Fútbol de Unión Agrícola 3. Resultado final en esta categoría sub-13, sub-14. Bueno, con esto creo que termina el encuentro deportivo, partido de preparación, partido amistoso. Agradecerle a los presidentes, a los delegados de la Escuela de Fútbol de Greucua, como así también del Unión Agrícola, por la
confianza. Y bueno, hoy estuvimos cumpliendo por lo menos a media con ellos porque el tema de la señal fue un problema que no se pudo subsanar al 100% el día de la fecha. Pero bueno, pudimos realizar de la manera que pudimos, haciendo lo humanamente posible para que esto pueda salir de la mejor manera. Dios mediante, nos reencontramos a este encuentro similar próximamente. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por compartir con nosotros y retornamos cualquier momento para la cobertura deportiva.